Todo el mundo creía que Alejandro de la Vega y Mendoza, un millonario sordo, moriría solo. Él mismo lo creía. Todas las noches cenaba solo en esa mesa, enorme, envuelto en el silencio que lo perseguía desde niño. Hasta que Lucía Moreno, una pequeña de 4 años, hija de Elena Moreno, una humilde limpiadora, entró en su comedor sin permiso. Lo que esa niña hizo cambió el destino de los tres para siempre. Alejandro de la Vega y Mendoza cenaba solo todas las noches y aquello ya no le molestaba. O al menos eso era lo que se repetía a sí mismo mientras miraba la larga mesa de caoba, demasiado grande para una sola persona. A sus 42 años, heredero de una de las mayores cadenas de hoteles de lujo de Madrid, tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos la única cosa que realmente importaba: alguien con quien compartir aquel silencio. El ático en la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca, era impecable. Ventanales de suelo, techo, muebles de diseño italiano, cuadros caros en las paredes. Todo perfectamente ordenado, todo absurdamente vacío. Alejandro cortó un trozo del solomillo que la cocinera había dejado listo antes de irse. Masticó despacio, sin prisa. No tenía motivo para tener prisa. No había nadie esperándolo. Sordo desde los 7 años, cuando una enfermedad destruyó su audición, Alejandro aprendió pronto que el mundo no tenía paciencia con quien era diferente. Las novias lo dejaban cuando descubrían que tenían que repetirle las cosas. Los socios de la empresa evitaban reuniones con él. Hasta su propia familia parecía incómoda en su presencia. Por eso, decidió protegerse. Dejó de usar el audífono en público. Dejó de frecuentar fiestas. Dejó de intentar encajar. Si el mundo no lo quería, él tampoco quería al mundo. Así de simple. Pero aquella noche de jueves, algo estaba a punto de cambiar. Alejandro levantó la vista del plato y vio un movimiento extraño en la puerta que daba al office de la cocina. Alguien pequeño, muy pequeño. ¿Una niña? Parpadeó confundido. No era posible. Nunca había niños allí. El ático era un lugar de silencio, de soledad organizada. Los niños no formaban parte de aquel escenario, pero allí estaba ella, una niña, de pelo rizado, con un vestidito sencillo. Sujetaba una fiambrera rosa y miraba con ojos enormes y curiosos. Alejandro se quedó paralizado. La niña dio unos pasos más en su dirección, sonriendo. Abrió la boca y dijo algo que él no pudo oír. Sin el audífono encendido, el mundo a su alrededor era solo un vacío absoluto. Ella lo intentó de nuevo. Esta vez gesticuló con las manitas, señalando la mesa, y luego su fiambrera. Alejandro continuó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie entraba en aquel salón? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie lo buscaba solo para estar cerca de él? La niña no desistió. Caminó hasta quedar justo frente a él, y levantó 4 deditos en el aire. Después se señaló a sí misma y sonrió aún más, como si estuviera diciendo la cosa más importante del mundo. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, algo cálido e incómodo, algo que ya no sabía identificar. Fue entonces cuando la puerta del office se abrió con fuerza y Elena Moreno Reyes entró corriendo. Con el rostro pálido por el susto. «Lucía», gritó ella, e incluso sin oír, Alejandro leyó el nombre en sus labios. Lucía. La niña se llamaba Lucía. Elena trabajaba allí desde hacía 2 años, siempre callada, siempre discreta. Alejandro apenas reparaba en ella. Sabía que limpiaba el ático 3 veces por semana, que llegaba temprano y se iba antes de que él volviera de las oficinas centrales. Solo eso. Nunca habían conversado de verdad, nunca habían intercambiado más que un sentimiento de cabeza. Pero ahora ella estaba allí, sujetando a su hija por el brazo, con los ojos llenos de miedo. «Perdone, señor de la Vega, le juro que no volverá a ocurrir. La guardería no tenía plaza hoy y no tenía con quién dejarla. Le pedí que se quedara quietecita en el office, pero ella se salió». Elena hablaba demasiado rápido. Alejandro solo consiguió entender la mitad, pero entendió lo suficiente. Entendió la desesperación, entendió el miedo a perder el empleo. Miró a Lucía de nuevo.
La niña no parecía asustada, solo curiosa. Ella lo saludó con la mano libre e hizo un corazón con los dedos. Alejandro sintió que el pecho se le oprimía otra vez. Elena tiró de la hija con más fuerza. Vámonos, Lucía. El señor está cenando. No podemos molestar. Pero antes de que consiguiera salir, Alejandro hizo algo que ni él mismo esperaba. Levantó la mano y señaló para que pararan. Elena se congeló en el sitio, con el rostro aún más pálido. Alejandro sabía lo que ella estaba pensando, que él iba a despedirla, que iba a gritar, que iba a expulsarlas de allí. Pero no hizo nada de eso. En vez de eso, sacó el audífono del bolsillo del pantalón y se lo colocó en el oído. El mundo ganó sonidos de nuevo. La respiración agitada de Elena, el murmullo del aire, acondicionado centralizado y la voz fina y dulce de Lucía, que aún intentaba decir algo. «Señor, ¿usted está solo?», preguntó la niña, inclinando la cabecita hacia un lado. Alejandro tragó saliva. Hacía tanto tiempo que nadie le hacía una pregunta tan simple, tan directa, tan verdadera. Miró la mesa enorme, el plato solitario, el silencio que lo rodeaba todas las noches. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro de la Vega admitió la verdad. «Estoy», respondió con la voz ronca por la falta de uso. «Estoy solo». Lucía sonrió como si acabara de resolver el mayor problema del mundo. «Entonces, ¿puedo cenar con usted?». Elena no podía creer lo que estaba pasando. Conocía al señor de la Vega desde hacía 2 años, y en todo ese tiempo nunca había visto a aquel hombre sonreír y nunca lo había visto mirar a alguien de aquella manera. Y definitivamente nunca imaginó que su hija, Lucía, sería la primera persona en romper el hielo a su alrededor. «Señor de la Vega, no hace falta que nos molestemos. Ya me la llevo», insistió Elena, agarrando fuerte la mano de la niña, pero Alejandro negó con la cabeza. Despacio, señaló la silla a su lado y luego miró a Lucía. «Ella dijo que tenía hambre», respondió él. Y había algo diferente en su voz, algo más suave. «Deja que coma». Elena sintió que le temblaban las piernas. Aquello no tenía sentido. Alejandro de la Vega era conocido por ser distante, frío, inaccesible. Todos los empleados comentaban que apenas miraba a las personas, que vivía encerrado en su propio mundo. Y ahora estaba ofreciendo cenar a Lucía. «He traído su fiambrera, señor. Ella puede comer en la cocina mismo». Intentó Elena de nuevo. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Alejandro de repente, ignorando completamente lo que ella había dicho. Elena parpadeó confundida. «Yo soy Elena». «Elena Moreno», Elena repitió él, como si estuviera probando el sonido del nombre. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?». «2 años, señor». Alejandro se quedó en silencio por un momento, mirándola como si realmente la estuviera viendo por primera vez. Elena sintió que el rostro le ardía. Llevaba el uniforme desgastado de siempre, el pelo recogido en un moño sencillo, las manos ásperas de tanto fregar suelos. Debía parecer exactamente lo que era: una mujer cansada, luchando sola para criar a su hija en un barrio obrero con Vallecas, muy lejos de aquel lujo. «¿2 años?», murmuró Alejandro. «Y nunca le pregunté su nombre». Hubo algo en su voz que hizo que el corazón de Elena se encogiera. No era lástima, era otra cosa. Tal vez vergüenza, tal vez tristeza. Lucía, que no tenía paciencia para conversaciones serias, tiró de la mano de su madre con fuerza. «Mamá, ¿me puedo quedar? El señor ha dicho que puedo cenar con él». Elena miró a su jefe, esperando alguna señal. Él solo asintió con la cabeza, indicando la silla vacía. «Puede dejar que se quede». «No hay problema». Elena no sabía qué hacer. Negarse parecía irrespetuoso, aceptar parecía arriesgado. Pero Lucía ya había soltado su mano y estaba subiéndose a la silla, alta al lado de Alejandro, balanceando las piernecitas en el aire. «Gracias, señor», susurró ella, con la voz fallándole. «Voy a terminar la limpieza de la cocina mientras ella come. Cualquier cosa me llama». Dio media vuelta, con el corazón latiendo desacompasado, pero antes de salir, miró hacia atrás una última vez y lo que vio la dejó completamente sin suelo.
Alejandro estaba ayudando a Lucía a abrir la fiambrera. La niña le sonreía, hablando sin parar, gesticulando con las manitas llenas de energía. Y Alejandro escuchaba, realmente escuchaba. Incluso se había puesto el audífono, algo que Elena nunca le había visto hacer. Elena sintió que los ojos le escocían. Nadie nunca había tratado a Lucía con tanta atención. Nadie nunca se había parado a escuchar la cháchara sin fin de la niña. La gente siempre pensaba que era demasiado ruidosa, demasiado animada, demasiado intensa. Pero Alejandro de la Vega, el hombre más cerrado y solitario que Elena había conocido, estaba allí sonriendo a su hija, como si no hubiera nada más importante en el mundo. En la cocina, Elena se apoyó en la encimera y respiró hondo. Las manos le temblaban mientras fregaba los platos de la cena. No podía darse el lujo de perder aquel empleo. Era todo lo que tenía. El salario pagaba el alquiler del piso pequeño en Vallecas, la comida, la ropa de Lucía. Sin aquel trabajo, no sobrevivirían. Pero al mismo tiempo, una parte de ella no podía dejar de pensar en la escena que acababa de presenciar, en la manera en que Alejandro miraba a Lucía, en la manera en que le había preguntado su nombre después de 2 años. 15 minutos después, Elena volvió al comedor. Lucía estaba sentada al lado de Alejandro, mostrándole dibujos que había hecho en el colegio. Él observaba cada garabato con atención, asintiendo de vez en cuando, haciendo preguntas que Elena no conseguía oír bien. Lucía, hija, vámonos. Ya es tarde, la llamó suavemente. La niña hizo un puchero, pero todavía no he terminado de contarle al señor sobre la profesora Carla. Alejandro miró a Elena, y por primera vez ella vio algo parecido a vulnerabilidad en sus ojos. ¿Puede quedarse un poco más?, preguntó él. Y había casi una súplica en aquella frase. Elena dudó. Todas las reglas que ella se había impuesto a sí misma gritaban que aquello estaba mal, que no podía mezclar trabajo con vida personal, que no podía aprovecharse de la amabilidad del jefe. Pero cuando miró a Lucía, tan feliz, tan a gusto, no consiguió decir que no. 10 minutos más se dio ella. Solo 10 minutos. Lucía lo celebró como si le hubiera tocado la lotería. Alejandro solo asintió, pero Elena percibió el alivio en su rostro y fue en aquel momento, viendo a los dos juntos, que Elena entendió algo importante. Alejandro de la Vega no le estaba haciendo un favor a ella, se estaba haciendo un favor a sí mismo. Estaba aferrándose con fuerza a aquellos minutos de compañía, a aquella luz que Lucía traía como si fueran la cosa más preciosa del mundo. Que tal vez lo fueran. Alejandro no sabía explicar lo que le estaba pasando. Había algo en la presencia de aquella niña que desordenaba todo dentro de su pecho. Lucía hablaba sin parar, gesticulaba con las manos. Se reía de cosas que él ni entendía bien, y aún así él no quería que ella parara. ¿El señor sabía que tengo 4 años? Preguntó Lucía por tercera vez, mostrando los deditos estirados. Sí, lo sé, respondió Alejandro, intentando no sonreír demasiado. ¿Y el señor sabía que ya sé escribir mi nombre? Mira, déjame enseñarte. Ella cogió una servilleta de tela de la mesa y empezó a garabatear con el bolígrafo que Alejandro llevaba en el bolsillo. Las letras salieron torcidas, enormes, ocupando todo el espacio disponible. Pero ahí estaba Lucía. Muy bonito, elogió Alejandro, y no estaba mintiendo. Lucía sonrió satisfecha y después lo miró con aquellos ojos enormes y curiosos. El señor no habla mucho, ¿verdad? La pregunta pilló a Alejandro desprevenido. Se quedó unos segundos en silencio, sin saber cómo responder. ¿Cómo explicar a una niña de 4 años que él no hablaba porque nadie nunca se había preocupado por escucharlo? No admitió por fin. No hablo mucho. ¿Por qué? Porque Alejandro dudó. Porque no oigo bien. Entonces, a veces es difícil conversar. Lucía paró y se quedó pensativa. Después, sin avisar, se levantó en la silla y se acercó más a él. El señor usa esa cosa en la oreja para escuchar, ¿verdad? Vi cuando el señor se la puso. Alejandro sintió que el rostro se le calentaba. Normalmente odiaba cuando la gente reparaba en el audífono. Odiaba las miradas de lástima, las voces exageradamente altas,
la forma en que todos parecían tratarlo como si fuera menos capaz. Pero viniendo de Lucía, la observación no sonó como juicio, solo curiosidad. Sí, confirmó él. Uso un audífono. Ah, dijo Lucía como si aquello explicara todo. Entonces, cuando el señor no está con él, ¿no escucha nada? Nada. La niña se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Después, hizo algo completamente inesperado. Levantó las dos manos y empezó a gesticular, despacio, formando signos que Alejandro no reconoció de inmediato. ¿Qué estás haciendo?, preguntó él, intrigado. Estoy inventando un lenguaje para nosotros, explicó Lucía animada. Mira, aquí hizo un corazón con las manos, quiere decir que me caes bien. ¿Y esto? ¿Aquí? Se señaló los propios ojos y después Alejandro quiere decir que estoy viendo. ¿Y esto aquí? Continuó creando signos uno tras otro, cada uno más inventivo que el anterior. Alejandro la observaba fascinado. Nadie nunca había intentado comunicarse con él de aquella manera. Nadie nunca se había empeñado en encontrar una manera de alcanzarlo. Eres muy lista, dijo él, y la voz le salió más ronca de lo que pretendía. Lucía sonrió orgullosa. Mi mamá también dice eso. Dice que soy lista como ella. Tu mamá es una mujer muy valiente. Es verdad, concordó Lucía inmediatamente. Ella trabaja mucho, ¿sabes? Todos los días sale temprano y vuelve tarde. A veces llega a casa tan cansada que apenas puede mantenerse en pie. Pero siempre juega conmigo antes de dormir. Siempre. Alejandro sintió que algo le apretaba dentro del pecho. Miró hacia la puerta de la cocina, donde Elena probablemente aún estaba terminando la limpieza. ¿Cuántas noches había pasado ella trabajando hasta no poder más? ¿Cuántas veces había sonreído a su hija, incluso estando exhausta? Tu mamá te quiere mucho, dijo Alejandro en voz baja. Lo sé, respondió Lucía, con la simplicidad de quien nunca dudó de eso. Y yo quiero a ella también. Solo nos tenemos la una a la otra, ¿sabes? Mi papá se fue cuando yo era bebé, pero no pasa nada. Mi mamá dice que no lo necesitamos, que somos fuertes solas. Alejandro tragó saliva. Había tanta verdad en aquellas palabras, tanto dolor escondido detrás de la alegría de la niña. Lucía hablaba sobre el abandono como si fuera algo normal, algo que no la afectaba. Pero Alejandro sabía reconocer la soledad cuando la veía, porque él mismo cargaba la suya todos los días. Vosotras dos sois muy fuertes, de verdad, concordó él. Lucía balanceó las piernecitas satisfecha. Después, sin aviso, preguntó, «El señor también está solo, ¿verdad?» La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, para negar, para inventar alguna excusa, pero no pudo, porque era verdad. Estaba solo, completamente solo. Esto admitió por segunda vez aquella noche. Lucía lo miró con aquellos ojos grandes y llenos de comprensión. Entonces, sin decir nada, extendió la manita pequeña y sujetó la mano de él encima de la mesa. Ahora podemos estar solos juntos, dijo ella, sonriendo, y Alejandro sintió que las defensas que había construido a lo largo de años enteros comenzaban a desmoronarse. Allí, sentado al lado de aquella niña de 4 años, se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo protegiéndose del mundo que había olvidado cómo era ser tocado, cómo era ser visto, cómo era ser importante para alguien. Elena apareció en la puerta, lista para buscar a su hija, pero cuando vio a los dos cogidos de la mano, se paró en medio del camino. Había algo en su rostro, algo parecido a la esperanza. Y Alejandro entendió en aquel momento que aquella noche había cambiado todo, que él no sería más el mismo después de aquello, que Lucía había entrado en su vida y encendido una luz que él ni sabía que estaba apagada. En los días siguientes, Alejandro se sorprendió esperando los jueves. Era el día en que Elena hacía la limpieza a fondo del ático, y aunque ella nunca más había traído a Lucía, él se quedaba mirando hacia la puerta de la cocina con una expectativa que no sabía explicar. Marta Serrano, su secretaria personal, percibió el cambio casi inmediatamente. «Señor de la Vega, ¿se encuentra bien?», preguntó ella una mañana de viernes, mientras organizaba los documentos en su mesa. Alejandro levantó la vista del ordenador. «Estoy bien.
¿Por qué? Es que parece diferente. Más presente, tal vez. Él no supo qué responder. Marta tenía razón. Se sentía diferente. Desde aquella noche con Lucía, algo había cambiado dentro de él. Era como si una puerta que estaba cerrada hacía años finalmente se hubiera abierto, y ahora él no conseguía cerrarla más. Solo estoy cansado, mintió él. Marta lo miró con aquella expresión que decía claramente que no le creía, pero no insistió. Solo ordenó los papeles y salió del despacho, dejando a Alejandro solo con sus propios pensamientos. Él había intentado volver a la rutina normal, despertarse temprano, ir a la sede de la empresa, resolver problemas de la cadena hotelera, volver a casa, cenar solo, pero nada parecía ya suficiente. El ático estaba demasiado silencioso, la mesa estaba demasiado vacía y él sentía falta de algo que apenas había conocido. La compañía de alguien a quien realmente le importaba. Fue el jueves siguiente cuando todo cambió de nuevo. Alejandro estaba en el despacho de casa respondiendo correos electrónicos cuando oyó un ruido que venía del salón. Se quitó el audífono por un segundo, confundido. Después se lo volvió a poner y escuchó con más atención. Era una risa aguda y alegre de niña. El corazón se le disparó. Alejandro se levantó demasiado rápido, casi tirando la silla, y fue hasta la puerta, y allí estaba ella, Lucía, sentada en el suelo del salón, dibujando en hojas de papel que Elena probablemente había encontrado en algún armario. «Lucía», la llamó, y la voz le salió más suave de lo que pretendía. La niña levantó la cabeza, y su rostro se iluminó entero. «Señor Calladito, estás aquí, señor Calladito». Alejandro no pudo contener la sonrisa. «Estoy». «¿Qué estás haciendo?» «Dibujando». «Mira, he hecho un dibujo tuyo», dijo ella, mostrando orgullosa un papel con garabatos coloridos. Había algo que parecía un muñeco de palitos y al lado un corazón enorme. «Es muy bonito», Alejandro elogió, y realmente lo pensaba. Lucía se levantó y corrió hacia él, sujetando el dibujo con las dos manos. «Es para que te lo guardes, así no te quedas solo. Cuando mires el dibujo, acordarás de que yo estoy pensando en ti». Alejandro sintió que la garganta se le apretaba. Cogió el papel con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo fuera. «Gracias», consiguió decir. Elena apareció corriendo desde la cocina, con el rostro rojo de vergüenza. «Señor de la Vega, perdón de nuevo. La dejé en el salón solo por un minuto mientras limpiaba el baño de invitados, pero ella...». «No hace falta pedir perdón», la interrumpió Alejandro. «Me gusta tenerla aquí». Elena parpadeó sorprendida. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo. Solo se quedó allí mirándolo, como si no consiguiera creer lo que estaba oyendo. «¿De verdad?» «De verdad», insistió Alejandro, mirándola directamente. «Me gusta su compañía. Si quieres. Si necesitas traerla de nuevo, no hay problema». Elena se llevó la mano al pecho, con los ojos llorosos. «¿Está seguro, señor? No quiero abusar de su bondad. Sé que no es correcto mezclar trabajo con...». «Estoy seguro», garantizó Alejandro. Y era verdad. Tenía más certeza de aquello que de cualquier otra cosa en la vida. Lucía saltó de alegría. «Mamá, ¿puedo venir siempre?» «Por favor, por favor, por favor». Elena miró de su hija a Alejandro y de vuelta a su hija. Entonces, despacio, asintió. «Está bien. Pero tienes que prometer que te vas a portar bien. Nada de hacer desorden, nada de molestar el trabajo de mamá. ¿Trato hecho?» «Trato hecho», gritó Lucía y se lanzó a los brazos de su madre. Alejandro observó a las dos abrazándose y sintió aquella opresión en el pecho de nuevo. Había tanto amor allí, tanto cuidado, tanta dedicación. Elena criaba a su hija sola, trabajando duro todos los días, y aún así Lucía era la niña más feliz que él había visto. Mientras Elena volvía a la limpieza, Lucía se quedó con Alejandro. Le enseñó todos los dibujos que había hecho, le contó historias sobre el colegio, le enseñó más signos del lenguaje inventado, y Alejandro escuchaba todo, cada palabra, cada risa, cada gesto, porque por primera vez en mucho tiempo, él no estaba apenas existiendo,
estaba viviendo. Aquella noche, después de que Elena y Lucía se fueran, Alejandro se quedó solo en el apartamento de nuevo. Pero esta vez el silencio no pesaba tanto, porque encima de la mesa del salón, sujeto con un imán en la nevera de diseño, estaba el dibujo de Lucía, el muñeco de palitos y el corazón enorme. Él tocó el papel con la punta de los dedos y sintió algo cálido extenderse por el pecho. Esperanza. Era eso lo que estaba sintiendo, esperanza de que tal vez, solo tal vez, él no necesitara estar más solo. Esperanza de que aquella niña y aquella mujer hubieran llegado para quedarse. Elena no durmió bien aquella noche. Se quedó dando vueltas en la cama estrecha del pequeño piso en Vallecas, mirando al techo, intentando entender lo que estaba pasando. Alejandro de la Vega había permitido que ella trajera a Lucía. Más que eso, había dicho que le gustaba la compañía de la niña. Aquello no tenía sentido. Hombres como él no se preocupaban por los hijos de las empleadas. Hombres como él apenas miraban a gente como ella. Pero Alejandro había mirado, había visto, y peor aún, le había importado. «Mamá, el señor es majo, ¿verdad?», preguntó Lucía a la mañana siguiente, mientras ella le peinaba el pelo para ir al colegio. «Sí, hija, parece que sí. Me cae bien. Él escucha cuando hablo de verdad, ¿sabes? No es como esas personas que se quedan mirando el móvil mientras estamos conversando». Elena sonrió incluso, con el corazón encogido. «Luce, mi amor, ¿podemos visitarlo de nuevo? Podemos. Pero solo cuando mamá esté trabajando allí, ¿vale? No podemos ir a su casa sin motivo». Lucía hizo un puchero, pero estuvo de acuerdo. Elena terminó de arreglar a su hija, le dio el desayuno, la llevó hasta el colegio y después siguió para el trabajo. Pero durante todo el trayecto en metro, no pudo dejar de pensar en Alejandro. Había algo en él que la intrigaba. No era solo la soledad obvia o la manera en que parecía sorprendido siempre que alguien era amable con él. Era otra cosa. Era la vulnerabilidad que escondía detrás de la frialdad. Era la tristeza que cargaba en los ojos. Elena conocía aquel tipo de tristeza. Ella misma cargaba la suya todos los días. Desde que el padre de Lucía se había ido, dejándola sola y embarazada, Elena había aprendido a tragarse el dolor y seguir adelante. No tenía tiempo para lamentarse. Tenía una hija que criar. Pero a veces, en las madrugadas, silenciosas, se encontraba imaginando cómo sería tener a alguien al lado, alguien que compartiera el peso, alguien que la mirara de la manera en que Alejandro había mirado a Lucía aquella noche. Sacudió la cabeza, alejando los pensamientos peligrosos. No podía pensar así. Alejandro era el jefe. Ella era la empleada. Aquella línea no podía ser cruzada jamás. En el ático, Elena comenzó el trabajo de siempre. Limpió la cocina, ordenó las habitaciones, pasó la fregona por el suelo reluciente. Pero esta vez reparó en cosas que nunca había notado antes. Cómo la nevera estaba casi vacía, cómo solo había un plato sucio en el fregadero, cómo no había ninguna foto personal en las paredes. Alejandro de la Vega vivía en un ático de millones de euros en Serrano, pero vivía como si estuviera en un hotel de paso. Nada allí parecía personal, nada allí parecía un hogar. Elena. La voz de él la pilló por sorpresa, se dio la vuelta rápido, secándose las manos en el delantal. «Señor de la Vega, perdón, no le oí llegar». «No hace falta pedir perdón», dijo él. Y había algo diferente en su voz, algo más ligero. «Solo quería darle las gracias». Elena parpadeó confundida. «¿Darme las gracias por qué?» «Por dejar que Lucía viniera aquí. Por darme la oportunidad de conocerla». Elena sintió que el rostro le ardía. Bajó la vista sin saber qué decir. «Yo soy la que le agradece, señor. Usted fue muy amable con ella. No siempre la gente tiene paciencia con niños pequeños». «Me cae bien», admitió Alejandro. Y había una sinceridad cruda en aquella frase. «Ella es especial». «Lo es», concordó Elena sonriendo. «Siempre ha sido así, desde pequeña, llena de energía, llena de vida. A veces tengo miedo de no conseguir seguirle el ritmo. Usted está haciendo un gran trabajo. Cualquiera puede ver eso». Las palabras alcanzaron a Elena de una manera que no esperaba.
Sintió que los ojos le escocían, pero parpadeó rápido para alejar las lágrimas. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie reconocía su esfuerzo? ¿Cuánto tiempo hacía que nadie decía que ella estaba haciendo un buen trabajo? Gracias, susurró ella, con la voz fallándole. Alejandro dio un paso al frente, dubitativo. Elena, yo quería hacerle una pregunta, y puede decir que no si quiere. No me voy a enfadar. El corazón de ella se disparó. Puede preguntar, señor. ¿Le gustaría cenar aquí? Usted y Lucía. No hace falta que sea todas las semanas, solo de vez en cuando. Si usted quiere. Claro. Elena se quedó sin aire. Abrió la boca, pero ningún sonido salió. Cenar allí con él. Aquello era completamente inapropiado. Ella era la empleada, él era el jefe. No podía aceptar. Pero cuando miró a Alejandro, vio algo en sus ojos que la hizo dudar. Él no estaba intentando aprovecharse. No estaba siendo condescendiente. Estaba apenas solo, terriblemente solo. No quiero abusar de su bondad, señor, dijo Elena despacio. Y no quiero que él, señor, piense que estoy intentando. Que tengo segundas intenciones. No pienso eso, garantizó Alejandro. Yo solo me gustaría tener compañía. Solo eso, nada más. Elena se mordió el labio, pensando. Todas las voces en su cabeza gritaban para que se negara, pero su corazón, aquel corazón, cansado y solitario, decía otra cosa. Está bien, cedió ella. Pero solo si el señor me deja ayudar a preparar la comida. No consigo quedarme parada mientras otra persona cocina para mí. Alejandro sonrió, y fue la primera vez que Elena vio una sonrisa verdadera en su rostro, una sonrisa que iluminaba sus ojos, que transformaba la expresión. Trato hecho, dijo él, y en aquel momento los dos supieron que algo había cambiado, que aquella línea, invisible entre jefe y empleada, estaba comenzando a borrarse, y que tal vez, solo tal vez, ninguno de los dos quisiera ya mantenerla en su lugar. Javier de la Vega y Mendoza no estaba acostumbrado a ser ignorado. Como hermano, mayor y vicepresidente de la cadena hotelera familiar, siempre tuvo el control de todo. Siempre fue el responsable, el que tomaba las decisiones difíciles, el que cargaba la empresa a sus espaldas mientras Alejandro se escondía en su propio silencio. Pero en las últimas 2 semanas algo había cambiado. Alejandro estaba diferente, más presente en las reuniones, más atento a los detalles, más vivo. Y a Javier no le gustaba aquello. Los cambios significaban pérdida de control, y la pérdida de control era inaceptable. Marta llamó a la secretaria, así que entró en el despacho aquella mañana de martes. ¿Qué está pasando con mi hermano? Marta levantó la vista de la mesa, cautelosa. ¿Cómo dice, señor Javier? No me vengas con esas. Trabajas para él desde hace 5 años. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Alejandro está diferente, más animado, casi feliz. ¿Qué ha cambiado? Marta dudó. Ella era leal a Alejandro, pero también conocía a Javier lo suficiente para saber que mentir solo empeoraría las cosas. Él ha estado pasando más tiempo en casa, dijo ella, eligiendo las palabras con cuidado. Talvez eso le esté sentando bien. ¿Solo? No lo sé, señor. Yo no sigo su vida personal. Javier entrecerró los ojos. Había algo que Marta no estaba contando. Estaba seguro de eso. Pero antes de que pudiera insistir, su móvil sonó. Era el portero de la finca en Serrano donde vivía Alejandro. Señor Javier, perdone que le moleste, pero usted pidió que le avisara si había algún movimiento extraño en el piso de don Alejandro. Javier se puso alerta inmediatamente. Señor, una mujer y una niña están viniendo aquí con frecuencia. Cenan con don Alejandro. A veces se quedan hasta tarde. Pensé que le gustaría saberlo. La sangre de Javier se heló. Una mujer. ¿Quién? La limpiadora, señor. Elena Moreno y su hija. Javier colgó el teléfono sin decir nada más. La rabia le subió por el pecho como fuego. Siempre supo que Alejandro era ingenuo, pero aquello pasaba todos los límites. Una empleada, una limpiadora, trayendo a su hija dentro de su casa, creando intimidad, rompiendo todas las reglas de distancia y profesionalidad que
Javier tanto predicaba, salió del despacho dando un portazo. Marta intentó llamarlo, pero él ni miró atrás. Cogió el coche y fue directo al ático de Alejandro. No iba a permitir aquello. No iba a dejar que una aprovechada destruyera todo lo que la familia había construido. Cuando llegó, encontró la puerta abierta. Elena estaba en la cocina preparando la cena junto con Alejandro. Lucía dibujaba sentada en la barra, balanceando las piernecitas en el aire. Los tres se reían de algo que Javier no consiguió oír. Bien, Alejandro llamó él, con la voz dura. Los tres se giraron al mismo tiempo. La sonrisa en el rostro de Alejandro desapareció instantáneamente. Javier, ¿qué haces aquí? He venido a ver con mis propios ojos lo que está pasando, respondió Javier, entrando en la cocina sin pedir permiso. Miró a Elena con desprecio mal disimulado. Entonces, es verdad. Está cenando con la limpiadora. Elena se puso pálida, dio un paso atrás, tirando de Lucía hacia sí. Señor Javier, yo. Sal de aquí, ordenó Javier, señalando la puerta. Ahora, Javier, no puedes hablarle así, protestó Alejandro, con la voz temblando de rabia contenida. No puedo, ella es una empleada. Los empleados no cenan con los jefes. Tú lo sabes tan bien como yo. Ella no es solo una empleada. Ella es mi amiga. Javier se rió. Pero era una risa fría, sin humor. Tu amiga. ¿Realmente te crees eso? Ella es pobre, Alejandro. Está desesperada. Te está usando. Está usando a esa niña para manipularte y conseguir dinero. Eso no es verdad, gritó Elena, con las lágrimas corriendo por su rostro. Yo nunca le pedí nada a él. Nunca. Claro que no, rebatió Javier con sarcasmo, porque las mujeres listas no piden directamente. Hacen que te sientas especial, hacen que te encariñes. Y cuando te das cuenta, estás dándoles todo lo que quieren sin ni siquiera percibirlo. Alejandro dio un paso al frente, con los puños cerrados. Basta. Tú no sabes nada sobre ella. No sabes nada sobre lo que yo siento. Sé que estás siendo tonto, bramó Javier. Pasé años sosteniendo esta empresa solo mientras tú te escondías. Años. Y ahora apareces queriendo jugar a la familia feliz con una limpiadora. ¿Crees que voy a permitir eso? Lucía empezó a llorar, asustada con los gritos. Elena la cogió en brazos, temblando entera. Nos vamos, susurró ella a Alejandro. Perdón, perdón de verdad. Pero antes de que pudiera salir, Alejandro la sujetó del brazo con gentileza. No, vosotras no vais a ninguna parte. Miró a Javier con una determinación que su hermano nunca le había visto antes. Tú eres mi hermano y te quiero, pero no vas a hablarle así a Elena. No vas a humillarla. No vas a alejarla de mí. Porque, por primera vez en años, no estoy solo. Por primera vez tengo algo por lo que vivir. Y si tú no puedes aceptar eso, entonces quien tiene que salir de aquí eres tú. El silencio que siguió fue pesado, sofocante. Javier miró a Alejandro como si no lo reconociera. Y tal vez no lo reconociera de verdad, porque aquel no era más el hermano callado y sumiso. Aquel era un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Javier salió dando un portazo, pero todos sabían que aquello estaba lejos de terminar. Después de que Javier se fuera, el ático quedó inmerso en un silencio pesado. Lucía había parado de llorar, pero aún se agarraba al cuello de su madre, con la carita escondida en el hombro de Elena. Alejandro estaba parado en medio del salón, respirando hondo, intentando controlar la rabia que aún le quemaba en el pecho. Elena, lo siento mucho, dijo él por tercera vez. Mi hermano no tenía derecho a hablarte así. No importa, respondió ella, pero su voz temblaba. Él tiene razón. Yo debería estar aquí. Esto está mal. Yo soy tu empleada. Cruzamos una línea que no podía ser cruzada. No está mal. ¿Qué hay de malo en tener amigos, en tener compañía? Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Todo. Cuando la diferencia entre nosotros es esta. Cuando la gente va a pensar que me estoy aprovechando. Cuando tu propio hermano piensa que soy una aprovechada. Yo no pienso eso, garantizó Alejandro, dando un paso hacia ella.
Sé quién eres. Sé cuánto trabajas. Sé cuánto te esfuerzas para darle una vida buena a Lucía. Nada de lo que mi hermano dijo es verdad. Lucía levantó la cabecita del hombro de su madre y miró a Alejandro con ojitos rojos de tanto llorar. ¿El señor enfadado es tu hermano?, preguntó con la voz finita. Lo es, confirmó Alejandro. Pero no te preocupes por él. Él solo está con miedo. ¿Miedo de qué? De perder el control, de ver que las cosas cambian. Lucía pensó en aquello por un momento. Después, con la sabiduría simple de una niña, dijo: mi mamá dice que cuando tenemos miedo, necesitamos un abrazo. Tu hermano necesita un abrazo también. Alejandro sintió que la garganta se le apretaba. Había pasado tanto tiempo peleando con Javier, intentando probar que era capaz, que había olvidado que, detrás de toda aquella rabia y control, había un hermano que también estaba sufriendo. Tal vez admitió él, limpiándose sus propias lágrimas y colocando a Lucía en el suelo con cuidado. Hija, ve al salón a jugar un poquito mientras mamá conversa con Alejandro, ¿vale? Vale, concordó Lucía. Pero antes de salir corrió hasta Alejandro y le abrazó las piernas con fuerza. No estés triste, señor calladito. Me caes muy bien. Alejandro se agachó y abrazó a la niña de vuelta, sintiendo que los ojos le escocían. Tú también me caes muy bien a mí. Cuando Lucía salió, Elena y Alejandro se quedaron solos en la cocina. Ella se apoyó en la encimera, con los hombros caídos, el cansancio estampado en el rostro. Alejandro, necesito ser honesta contigo, comenzó ella, usando su nombre por primera vez. No puedo venir más aquí, no así, no de esta manera. Por favor, no digas eso. Lo necesito. Porque tu hermano tiene razón en una cosa. Esto se está complicando y no puedo perder este empleo. Es todo lo que tengo. Si lo pierdo, Lucía y yo nos quedaremos en la calle, literalmente. Alejandro dio un paso al frente, desesperado. Entonces déjame ayudarte. Déjame pagarte un salario mejor. Déjame. No, cortó Elena, firme, no lo entiendes. Si haces eso, parecerá exactamente lo que tu hermano dijo, que me estoy aprovechando, que estoy usando la situación. No quiero tu caridad, Alejandro. No quiero ser un proyecto más de bondad. No lo eres, insistió Alejandro con la voz ronca. Nunca lo fuiste. Tú y Lucía. Vosotras dos me disteis algo que yo ni sabía que me faltaba. Me disteis esperanza, me hicisteis sentir que no estoy solo. Y no puedo perder eso. No puedo perderos. Elena cerró los ojos, con las lágrimas corriendo libremente ahora. Pero vas a tener que perdernos, porque no puedo arriesgar todo lo que he construido. No puedo arriesgar el futuro de mi hija. No por algo que no puede salir bien. ¿Por qué no puede?, preguntó Alejandro. Y había una urgencia en su voz que asustó a los dos. ¿Por qué dos personas que se importan la una con la otra no pueden estar juntas? Elena abrió los ojos y lo miró sorprendida. ¿Tú? ¿A Chichinportu? Me importas mucho. Más de lo que debería, probablemente, pero no consigo evitarlo. Eres fuerte, eres valiente, eres dedicada. Criaste a una hija increíble sola. Te despiertas todos los días y luchas, incluso cuando estás exhausta. ¿Cómo no me iba a importar alguien así? Elena negó con la cabeza, sonriendo tristemente. Apenas me conoces, Alejandro. Conozco lo suficiente. Conozco lo que importa. Se quedaron allí parados, uno frente al otro. La distancia entre ellos parecía enorme y minúscula al mismo tiempo. Elena quería decir que él estaba equivocado, que aquello era imposible, que venían de mundos demasiado diferentes. Pero la verdad era que a ella también le importaba. También sentía aquella conexión, extraña y aterradora. También se despertaba pensando en él, preguntándose si estaba bien, si estaba solo, si necesitaba a alguien. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó ella con la voz débil. Seguimos, respondió Alejandro. No dejamos que mi hermano o cualquier otra persona decida por nosotros. Luchamos por lo que es correcto, por lo que tiene sentido. ¿Y si no sale bien? ¿Y si sale? Elena soltó una risa llorosa. Se secó las lágrimas y lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Estás loco?
¿Lo sabías? Lo sé, admitió Alejandro, sonriendo por primera vez desde que Javier se había ido. Pero por primera vez en la vida no tengo vergüenza de estar loco. Tengo vergüenza de haber tardado tanto en sentir esto. Y en aquel momento los dos supieron que no había vuelta atrás, que se habían permitido sentir algo que no podían ignorar más. Algo grande, aterrador y verdadero. Javier no se rindió. En los días siguientes hizo de todo para alejar a Elena y Lucía de Alejandro. Primero intentó despedirla usando una excusa cualquiera sobre recorte de gastos, pero Alejandro lo descubrió y lo impidió. Entonces, Javier intentó convencer a los otros miembros del consejo familiar de que Alejandro estaba siendo manipulado, pero nadie quiso involucrarse en la pelea entre los dos hermanos. Desesperado, Javier convocó una reunión de emergencia en la sede de la empresa. Citó a Alejandro, al abogado de la familia, don Ramírez, y a 3 directores más. El orden del día oficial era reestructuración administrativa, pero todos sabían que era sobre Elena. «Tenemos que hablar sobre tu conducta reciente», comenzó Javier, así que todos se sentaron. «Estás poniendo en riesgo la reputación de nuestra empresa al involucrarte con una empleada». Alejandro cruzó los brazos. Tenso. «No me estoy involucrando con nadie. Elena es mi amiga. Y eso no es asunto de la empresa». «Sí lo es», rebatió Javier. «Porque si esto se filtra a la prensa, dirán que explotamos a los empleados, que usamos nuestra posición de poder para relacionarnos con personas vulnerables. Eso es ridículo. Nunca usé mi posición para nada. Y Elena no es vulnerable. Es una mujer independiente y capaz». Don Ramírez se aclaró la garganta, incómodo. «Con todo el respeto, señor Alejandro, su hermano tiene un punto. Las apariencias importan, y una relación entre jefe y empleada siempre genera cuestionamientos». «No es una relación», repitió Alejandro, pero su voz estaba perdiendo firmeza. «¿Entonces qué es?», presionó Javier. «¿Por qué cena en tu casa? ¿Por qué dejas que su hija entre en tu ático? ¿Por qué te estás comportando como si ella fuera parte de tu vida?» Alejandro abrió la boca para responder, pero no pudo, porque la verdad era que ya no sabía qué responder. Elena y Lucía eran parte de su vida, eran la mejor parte, y él no quería seguir fingiendo lo contrario. «Porque me importan», admitió él, y su voz resonó por la sala de juntas. «Porque me hacen feliz. Porque por primera vez en años tengo algo por lo que vivir, además de esta maldita empresa». El silencio fue absoluto. Todos miraron a Alejandro como si hubiera enloquecido, menos Javier. Javier lo miraba con algo parecido a la lástima. «¿No lo ves?», dijo Javier en voz baja. «Te estás apegando a ellas porque estás solo, porque estás desesperado por conexión. Pero eso no es real, Alejandro. Eso no es amor, es solo necesidad». «¿Y qué si lo es?», explotó Alejandro, levantándose de la silla. «¿Y qué si estoy solo? ¿Y qué si las necesito? ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué no puedo tener a alguien a quien le importe de verdad?» «Porque a ella no le importas», gritó Javier de vuelta, levantándose también. «A ella le importa el dinero, la seguridad, el futuro mejor que puedes darle a su hija. Pero no tú. Nunca tú». Las palabras golpearon a Alejandro como puñaladas. Sabía que no eran verdad. Sabía que Elena no era así. Pero una parte pequeña de él, aquella parte que había sido rechazada tantas veces, comenzó a dudar. «No la conoces», dijo él, pero la voz le salió débil. «¿Y tú la conoces?», desafió Javier. «¿De verdad? ¿O solo estás viendo lo que quieres ver?». Alejandro no respondió. No podía, porque de repente todas las inseguridades que había enterrado hondo volvieron a la superficie. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si Elena solo estaba siendo educada? ¿Y si estaba aguantando su presencia solo para no perder el empleo? Don Ramírez intentó intervenir. «Señores, vamos a calmarnos. Estoy seguro de que podemos resolver esto de forma civilizada». Pero Javier no estaba interesado en ser civilizado. Estaba interesado en ganar, en probar que tenía razón, en mantener el control que siempre tuvo sobre la vida de su hermano, Alejandro. «Te voy a dar una opción», dijo con voz fría. «O terminas esa implicación con la limpiadora.
o voy al consejo y pido que te aparten de la presidencia. Y sabes que conseguiré los votos. Sabes que estarán de acuerdo conmigo. Alejandro se quedó paralizado. La presidencia de la empresa era todo lo que tenía. Era la única cosa que probaba que él era capaz, que tenía valor. Javier le quitaba eso, ¿qué quedaría? No harías eso, dijo, pero sabía que era mentira. Lo haré, garantizó Javier, porque estoy intentando protegerte de ti mismo, de una mujer que te va a destruir, de un futuro que te va a hacer sufrir todavía, más de lo que ya has sufrido. Alejandro miró a su hermano y vio algo que nunca había visto antes. No era solo rabia, no era solo control, era dolor. Javier tenía miedo. Miedo de perder a su hermano, miedo de ver a Alejandro lastimarse de nuevo, de no ser más necesario. Javier dijo a Alejandro despacio, entiendo que estés preocupado, entiendo que quieras protegerme, pero no puedes vivir mi vida por mí. No puedes decidir a quién puedo o no puedo tener cerca. Porque si sigues así, no me vas a proteger, me vas a perder. Javier se puso pálido. ¿Entonces la eliges a ella? Alejandro respiró hondo y respondió, me elijo a mí. Después de la reunión desastrosa, Alejandro volvió a casa exhausto. Había enfrentado a Javier, había defendido a Elena, pero la duda aún le roía por dentro. ¿Y si su hermano tenía razón? ¿Y si se estaba engañando? Elena estaba en el ático terminando la limpieza. Lucía dibujaba sentada en el suelo del salón. Cuando vieron a Alejandro entrar, las dos sonrieron, pero la sonrisa murió cuando percibieron la expresión en su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Elena, soltando la bayeta. Nada, mintió Alejandro. Solo un día difícil en el trabajo. Pero Elena conocía las mentiras. Había vivido lo suficiente para reconocerlas de lejos. Alejandro, cuéntame, por favor. Él la miró y sintió que el pecho se le oprimía. ¿Cómo explicar que tenía miedo? ¿Cómo admitir que todas las inseguridades habían vuelto? Mi hermano me dio un ultimátum, confesó. O dejo de teneros en mi vida, o me quita la presidencia. Elena se puso pálida. Entonces tienes que despedirme. ¿Qué? Tienes que hacerlo, Alejandro. No voy a dejar que pierdas todo por mi causa. No, voy a ser la razón de tu ruina. Tú no eres mi ruina, protestó él. Eres lo opuesto a eso. Pero tu hermano no lo ve así. Y si pierdes la empresa, acabarás culpándome, acabarás arrepintiéndote, y no aguanto la idea de que me mires con rencor. Alejandro dio un paso al frente, desesperado. Nunca haría eso. Nunca. No lo sabes, dijo ella, y había lágrimas en sus ojos. Nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que pierde todo. Lucía, que se había quedado quieta hasta entonces, se levantó del suelo y caminó hasta los dos. Agarró la mano de Alejandro y la mano de su madre, juntando las dos. Parad de pelear, pidió con la voz finita. Vosotros dos sois amigos. Los amigos no pelean. Alejandro miró a la niña y sintió que algo se rompía dentro de él. Lucía tenía razón. Ellos no eran enemigos. No eran un problema el uno para el otro. Eran la solución. Eran la respuesta que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Elena, dijo él, sujetando la mano de ella con fuerza. Sé que asusta, sé que parece imposible, pero no quiero rendirme. No contigo, no con Lucía, no con lo que estamos construyendo aquí, pero... ¿Y tu hermano? ¿Y la empresa? Encontraré una manera. Hablaré con él de nuevo. Haré que lo entienda. Pero no voy a renunciar a vosotras porque sois demasiado importantes. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Si no sale bien, ahí lo intentamos de nuevo. Y de nuevo hasta que salga. Ella soltó una risa llorosa. Eres cabezota, ¿eh? Lo soy, admitió Alejandro, sonriendo. Aprendí de la mejor. Aquella noche, los tres cenaron juntos, como siempre hacían. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Una certeza, una decisión. No iban a rendirse. No, iban a dejar que Javier o cualquier otra persona destruyera lo que tenían, porque lo que tenían era real, era verdadero, era amor. Javier no paró. Presionó al consejo, esparció rumores, hizo de todo para forzar a Alejandro a elegir entre la empresa y Elena.
Y finalmente, en una mañana fría de agosto, Alejandro recibió la notificación oficial. O terminaba la relación con la empleada o sería apartado de la presidencia durante 60 días para una evaluación de conducta. Elena se enteró a través de Marta, que llamó desesperada. Él no te lo está contando, pero está pasando. Javier está ganando y Alejandro está a punto de perderlo todo. Elena colgó el teléfono con las manos temblando. Miró a Lucía, que jugaba en el suelo del piso pequeño en Vallecas, y tomó la decisión más difícil de su vida. Se iría. Saldría de la vida de Alejandro antes de que él perdiera todo por su causa. Escribió una carta corta, directa, dolorosa. Explicó que no podía ser la razón de su destrucción, que él merecía más, que ella siempre recordaría el tiempo que pasaron juntos. Y entonces, un jueves por la tarde, cogió a Lucía de la mano y salió del ático por última vez. Alejandro llegó a casa 2 horas después y encontró la carta encima de la mesa. La leyó una vez, 2, 3, y en cada palabra sintió que el corazón se le despedazaba. Ella se había ido, se había rendido, había elegido protegerlo en vez de luchar a su lado, y él no podía permitir eso. Alejandro cogió las llaves del coche y salió corriendo. Sabía la dirección. Marta se la había dado semanas atrás, por si la necesitaba. Condujo como un loco, hasta Vallecas, con el corazón disparado, la mente gritando que no podía perder aquello, no podía perderlas. Cuando llegó al edificio humilde, subió los tramos de escalera de 2 en 2, golpeó la puerta del piso con fuerza. Elena abrió, sorprendida y asustada. «Alejandro, ¿qué haces aquí? No hagas esto», suplicó él, sin importarle estar jadeante, sudado, desesperado. «Por favor, no te vayas. Te necesito. Sabes que te necesito. No me necesitas. Encontraremos otra manera». «No tenemos otra manera», gritó Elena. «Vas a perderlo todo, Alejandro y yo. No puedo vivir con esa culpa. Entonces déjame decidir, déjame elegir. Porque yo ya elegí. Os elijo y vosotras. Siempre os elegiré a vosotras». Lucía apareció detrás de su madre, con los ojitos muy abiertos. «Señor calladito». Alejandro se agachó para quedar a la altura de la niña. «Hola, Lucía. ¿Has venido a visitarnos?» «He venido. Porque os echaba de menos». Lucía dio un paso al frente, dubitativa. Después, preguntó la cosa más simple y devastadora del mundo. ¿Tú puedes ser mi papá?» El silencio que siguió fue absoluto. Elena se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Alejandro sintió que las lágrimas le corrían por el rostro, sin conseguir aguantar. «Lucía, hija», comenzó Elena, pero no pudo terminar. «¿Puedes?», insistió la niña, mirando a Alejandro con esperanza pura. «Siempre quise tener un papá, y tú eres majo. Tú escuchas cuando hablo. Te caigo bien. ¿Entonces puedes?». Alejandro atrajo a la niña para un abrazo apretado, sollozando. «¿Puedo? Claro que puedo». Elena cayó de rodillas, llorando también. Y allí, en aquel piso pequeño y estrecho de Vallecas, los tres se abrazaron como si fueran la única cosa real en el mundo, porque lo eran. Alejandro se enfrentó a Javier al día siguiente. Dijo que renunciaría a la presidencia si fuera necesario, que renunciaría a todo por la oportunidad de tener una familia. Javier intentó argumentar, intentó convencer, intentó controlar. Pero cuando vio la mirada determinada de su hermano, finalmente entendió. Entendió que había perdido. No porque Alejandro hubiera elegido Elena, sino porque Alejandro había elegido ser feliz. Meses después, en una noche cualquiera de noviembre, los tres cenaban juntos en el ático de Serrano. La fiambrera rosa de Lucía estaba encima de la mesa, al lado del plato de Alejandro. Elena sonreía mientras contaba sobre su día. Lucía mostraba los dibujos nuevos. Y Alejandro, por primera vez en 42 años, no estaba más solo. Tenía sonido, tenía color, tenía sentido. Tenía una familia, su familia. Y entonces, ¿qué te ha parecido la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber lo que piensas. No te olvides de dejar tu me gusta en el vídeo para apoyarnos y de suscribirte al canal. Hasta la próxima.